presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Un mexicano murió en Japón. Murió asesinado por órdenes del gobierno japonés. Era un mexicano que, sin haberlo pretendido, llegó a Japón náufrago. Él no iba hacia Japón. Fue víctima de un tifón que arrojó su barco a las costas japonesas, donde él y sus acompañantes pensaron que salvarían la vida al ser náufragos, pero se encontraron con un gobierno persecutor de la iglesia y del cristianismo, y entonces, por órdenes del emperador Taiko-sama, fueron ejecutados en cruces. ¿De quién estoy hablando? Del primer santo mexicano canonizado, San Felipe de Jesús. En efecto, queridos amigos, hoy hablaremos de San Felipe de Jesús, y esto simplemente porque el próximo lunes será 5 de febrero. Y el 5 de febrero es la fecha en la que celebramos la memoria litúrgica de San Felipe de Jesús, primer mártir mexicano canonizado. Un ejemplo de vida, un ejemplo para la juventud, un ejemplo también para todo hombre y mujer creyentes, el gran San Felipe de Jesús. Había logrado que su condena se condenara, porque pues llegó náufrago, ¿no? Sin embargo, él dijo: no puedo yo dejar solos a todos estos compañeros míos. Y entonces marchó al martirio. Vamos a comenzar este programa solicitándole a Marisa O'Farrill que tenga la bondad de presentarnos la figura de San Felipe de Jesús, para que sepamos en qué año murió allí mártir, en la colina Tateyama, en Japón, muy cerca de Nagasaki. Y también para que sepamos en qué año nació San Felipe de Jesús. Ya sabemos que murió en Japón, pero además, ¿cuándo y dónde nació? Marisa, preséntanos, ¿no? Tú que conoces a todos los santos, a San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús murió el 5 de febrero de 1597 en Japón por órdenes del emperador Taiko-sama. Murió ejecutado en Nagasaki, en la colina Tateyama, fijado a una cruz mediante argollas y traspasado con 2 lanzas. Felipe nació el 1 de mayo de 1572. Al cumplir 18 años, su papá lo hizo trabajar en sus negocios de comerciante y lo embarcó a Filipinas para que fuese su agente de compras en Manila. Luego de un tiempo de llevar una vida de excesos, sufrió una vaciedad existencial que le arrojó a un proceso de conversión hacia Dios e ingresó al convento franciscano de Manila. Hizo su profesión el 22 de mayo de 1594 y tomó el nombre de Felipe de Jesús. 2 años después se le dio a conocer que podría ordenarse sacerdote en México en compañía de sus padres y amigos. Pero en aquellos años del siglo XVI, el viaje de Manila a Acapulco se hacía en 8 meses bajo tempestades y grandes riesgos. No obstante, se embarcó el 12 de julio de 1596 en el navío San Felipe, al que atacaron 3 tempestades que lo despedazaron y arrojaron a las costas de Japón 3 meses después. Desembarcaron en Shikoku para encontrarse con un gobierno militar presidido por el shogun Toyotomi Hideyoshi, que gobernaba a espaldas del emperador Taiko-sama, quien vivía en el palacio de Kioto, ajeno a las responsabilidades de su imperio.
Como los náufragos decidieron viajar a Kioto para encontrarse con otros franciscanos y pedirle juntos a Taiko-sama que les permitiera reparar su barco que había sido confiscado por el shogun, se encontraron con que el 8 de diciembre de 1596 el emperador había ordenado su aprehensión, influenciado por el shogun Hideyoshi, quien le engañó al hacerle creer que los frailes eran enviados por España para conquistar el Japón. Felipe de Jesús fue hecho prisionero con los demás frailes y enviados el 30 de diciembre a Nagasaki, a 900 kilómetros de distancia, para ser ejecutados luego de recorrer todo el Japón como escarmiento. El 3 de enero les cortaron una oreja a cada uno como marca de los condenados. Llegados a Nagasaki, los colgaron en 26 cruces dispuestas en la colina para el sacrificio. Felipe, ahogándose, solo pudo decir Jesús, 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 mientras que los verdugos le atravesaron el cuerpo con sus lanzas. Taiko-sama había indicado que los cuerpos quedaran colgados como testimonio y escarmiento, pero a un mes del martirio los cuerpos estaban incorruptos y ante el prodigio toda la ciudad de Nagasaki se convirtió al cristianismo. 30 años después de su martirio, en 1627, fue beatificado. Pío IX lo canonizó en 1862 y lo nombró patrono de la Ciudad de México. Sobre la colina Tateyama en Nagasaki hay una iglesia dedicada a este mexicano que murió mártir en Japón. Oh Santo admirable Felipe de Jesús, quiero alabarte en esta oración, honrar tu memoria, estudiar tus virtudes, imitar tu ejemplo y pedir tu protección. Consigue del Espíritu Santo luz para mi mente, afecto para mi voluntad y ternura para mi corazón. A fin de obtener mucho fruto, alcánzanos la gracia de Dios, la perseverancia final, la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe y el remedio de nuestras necesidades. Amén. Pues una fecha en el calendario litúrgico tan importante para México y los mexicanos, que en algún momento se quiso como ensombrecer, como ocultar esta fecha, y se puso una celebración muy civil, que es el día de la ¿qué, Víctor Manuel? 5 de febrero. Constitución mexicana. De la Constitución mexicana. Ya está aquí Víctor Manuel Quintanar para hablar con nosotros de San Felipe de Jesús. Él es laico, es liturgista, tiene un diplomado en mística, espiritualidad y desarrollo humano por el CEVAC, el Centro de Estudios en los Valores Humanos de los Carmelitas Descalzos. Es asesor en el Museo del Padre Pro, en la Sagrada Familia en la Colonia Condesa, y bueno, gran conocedor del primer santo mexicano canonizado, San Felipe de Jesús, que andaba haciendo en Japón. Orgullosamente mexicano, que de alguna de otra manera también pasa a convertirse en atleta de Cristo para ilustrar y adornar pues todo este maravilloso santoral riquísimo de santos mexicanos. Y es interesante tu pregunta, ¿qué hacía en Japón? Yo podría definirlo, diría vagamente, probando suerte. Probando suerte hacía San Felipe de Jesús por allá, después de que varios proyectos, varios deseos, pues se habían frustrado, dada su falta de perseverancia, su inconstancia y este espíritu aún fogoso, pero sobre todo también inquieto, que en su corazón, en su pecho ardía. Probando suerte allá en Filipinas primero, y de ahí a Manila para establecerse, para posteriormente convertirse en uno de nuestros primeros santos mexicanos. Ajá. El primero en ser canonizado. Así es. Habría también que puntualizar, ¿verdad?, que durante muchos años se le ha dado el atributo de protomártir mexicano. Sin embargo, repito, habría que puntualizar que entre los años de 1527 y 1529 ya también otros estaban entregando la vida por Cristo, unos casi
primeros evangelizados, me refiero en concreto a los 3 niños tlaxcaltecas, Antonio, Cristobalito y Juan, estaban ya ofrendando sus vidas y sin embargo su devoción, su culto o incluso su existencia quedó un poquito eclipsada, un poquito oculta hasta que se empezó a dar a conocer esta noticia. Entonces habría que puntualizar que estos niños tlaxcaltecas se convierten en los protomártires del continente americano, a diferencia de San Felipe de Jesús, en ser proclamado el primer santo canonizado, el primer mexicano en llegar a los altares. No así con los niños tlaxcaltecas. Oye, a ver, San Felipe de Jesús nació en la Ciudad de México. Así es, estamos hablando de un muchacho novohispano, de padres... ¿De padres? De origen español. Ah, entonces él era criollo. Así es. Ajá. Sus padres, don Alonso de las Casas de Toledo, su madre Antonia Ruiz Martínez de Salamanca, ambos habían contraído matrimonio en Sevilla y decidieron venir a probar suerte pues al Nuevo Mundo, que estaba casi recién estrenado, pues para ver qué tal la vida por acá. Ajá. Así que él es criollo. Así es. Hijo de españoles, nacido ya en México. Así es. A diferencia de estos niños mártires de Tlaxcala, que nos decías que ellos sí, pues totalmente mexicas, ¿no? Así es, y ni siquiera mexicas, estamos hablando de una porción hacia Tlaxcala, ¿verdad? Incluso... claro, los niños tlaxcaltecas, es así cierto. Es, no mexicas, sino en concreto tlaxcaltecas, en una región incluso cercana a Puebla. Cabría mencionar también que en este contexto San Felipe de Jesús, pues es él sí oriundo ya de aquí también, de México. Y digo oriundo, me refiero porque hace unos días caminaba yo por las calles del centro histórico y recordaba precisamente esto, ¿no? Por estas calles corrió, creció y pasó San Felipe de Jesús. Y comento esto precisamente porque es interesante redescubrir la historia dentro de nuestra propia historia en el centro histórico de la ciudad. San Felipe de Jesús nació un 1 de mayo de 1572 en lo que ahora vendría siendo la calle de 20 de noviembre, esquina con Regina. Ahí se encontraba la casa a la que los padres de San Felipe de Jesús llegaron a habitar y cuya casa fue demolida tras planear pues esta calzada, esta avenida de 20 de noviembre. O sea, en lo que se conoce como Tlaxcuaque. Un poquito más hacia Catedral, hacia el Zócalo, así es. Ajá. Y todavía incluso un poco más grandecito, andaba ya un poco más cerca del Zócalo, vamos a decirlo así, a ubicarnos, cuando él ingresa a estudiar al Instituto San Pedro y San Pablo, que por cierto era el primero y el único instituto de enseñanza aquí en estos lugares, y al mismo tiempo también se encontraba muy cerca de lo que era el Templo de la Enseñanza, cerca de la calle de Donceles, atrás de Catedral. No obstante, así también, un poco todavía más grande, siendo adolescente, aprende a forjar, aprende a labrar la plata, de la que por cierto México era el principal exportador, y él mismo trabaja la misma plata en la calle de Plateros, lo que ahora conocemos como Francisco y Madero. Y muy curiosamente ahí, repito, caminaba yo por esas calles y decía, estos mismos lugares fueron pisados por el ahora San Felipe de Jesús, y qué curioso que en esta misma avenida, en esta misma calle de Francisco y Madero, años después se erigiría el santuario, ¿verdad? El Templo Expiatorio Nacional a San Felipe de Jesús. Y me dio tanta alegría saber que el muchacho inquieto y travieso de San Felipe habría caminado por ahí sin imaginar siquiera que en un futuro algún día alguien le dedicaría un templo en esa misma calle donde él trabajó. Y que esa iglesia dedicada a él, que está junto a la iglesia de San Francisco el Grande, ¿no? Así es. Como le llaman los franciscanos, justo frente a lo que fue la Casa de los Azulejos, así es. Todavía lo es, que esta iglesia dedicada a San Felipe de Jesús fuese ahora el Templo Expiatorio Nacional. Así es, la erección canónica de este templo la debemos pues a la ahora siervo de Dios, Antonio Plancarte y la Bastida, que por ahí de los 1800, ¿verdad?, quiere honrar la memoria de este, en ese momento considerado primer santo mexicano, primer protomártir, entendiendo el contexto, para honrarlo y para que al mismo tiempo también a partir del 1900 se erigiera ahí canónicamente la adoración nocturna mexicana. Ah, también. Y es interesante mencionar
que casi los santos se encuentran. Acabas de comentar que se encuentra precisamente el templo expiatorio a un costado de San Francisco el Grande, ¿verdad? Ahí en Madero. Y al mismo tiempo también, curiosamente, por ahí circulaba también, pasaba por ahí otro gran beato español, pero muerto con fama de santidad en México, el beato Sebastián de Aparicio, que por cierto recibe en ese templo, en San Francisco el Grande, el hábito franciscano para posteriormente trasladarse a Puebla de Los Ángeles. Ahí residió él. Así es, recibió el hábito y entonces por eso digo, mira que en estas calles de nuestro centro histórico los santos han pasado. Sí, han caminado por allí. Hay que ir. Vamos. Hay que ir, vale la pena conocer y sobre todo también conocer un poco más de la riqueza de nuestras calles, ¿verdad? De este patrimonio bellísimo del centro histórico de la ciudad. Tengo que hacer una pausa, amigo. Volvemos para conocer más de nuestro primer santo mexicano canonizado. No hablo en el tiempo, sino el primero en ser canonizado, San Felipe de Jesús, muerto en Nagasaki, Japón. Ahí está su santuario, ¿no? Ya nos decía Marisa, en las costas de Nagasaki. ¿Qué nos dice San Felipe de Jesús hoy a los mexicanos? Vuelvo con esto y con más. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer, hoy con un formato diferente de este programa, porque como el próximo lunes estaremos celebrando a San Felipe de Jesús, 5 de febrero, su memoria litúrgica como cada año, pues entonces hemos querido poner nuestra atención en este gran santo, el primer santo mexicano en haber sido canonizado. Pero mire, no fue San Felipe de Jesús el único que murió mártir en Japón. Sus compañeros y también muchos otros misioneros, también misioneros agustinos, murieron allí mártires en Japón. Vamos a acercarnos a conocer a estos otros mártires en Japón. En Japón murieron mártires centenares de sacerdotes, religiosos y laicos que llevaron el Evangelio a esa tierra de Oriente. Estos mártires sufrieron antes de morir terribles torturas que las mentes japonesas idearon diabólicamente para alargar al extremo sus sufrimientos. Como el objetivo de las persecuciones contra cristianos en Japón, más que acabar con los cristianos, consistió en destruir el cristianismo, los verdugos no escatimaron esfuerzos para infligir a los mártires terribles torturas físicas y morales para obligarlos a cometer apostasía. En consecuencia, fueron muchos los que cedieron ante el sufrimiento, pero también fueron muchos los sacerdotes, religiosos, hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños los que permanecieron fieles hasta el fin glorioso. Fue en el año 1614 cuando comenzó en el Japón una era de terrible persecución contra cristianos anunciada mediante decreto de Ieyasu, antiguo gobernante shogun, por el que se expulsaba del país a todos los maestros cristianos. Luego las medidas se hicieron más severas con Hidetada, el hijo y sucesor de Ieyasu, instalado en el poder con la prohibición de mantener trato con los sacerdotes bajo la amenaza de morir quemados vivos. El 22 de mayo de 1617, luego de ser encarcelados en Omura, murieron decapitados Juan Bautista Machado, portugués y jesuita, y Pedro de la Asunción de Cuerva. El 1 de junio de 1617 fueron decapitados Fray Alfonso Navarrete y Fray Fernando de Ayala junto con un catequista japonés. El 18 de noviembre de 1619 murieron, quemados lentamente y por etapas en Nagasaki frente al mar, Leonardo Kimura junto con 3 cristianos japoneses, un coreano y un portugués. El 10 de septiembre de 1622, 5 sacerdotes y 4 novicios dominicos murieron por la cruel tortura del fuego lento, entre un total de 22 religiosos europeos, contando a varios franciscanos y jesuitas, en una matanza en la que también fueron decapitados 30 cristianos japoneses conversos. Pero estos mártires apenas eran los primeros. Querido amigo, San Felipe de Jesús, ¿por qué cuando hablamos de San Felipe de Jesús, luego salta alguien y dice, cuando reverdezca la higuera? ¿Por qué? Habría que irnos a su infancia, a sus orígenes, al primer amor de San Felipe de Jesús, que era su familia, su casa, chiquillo inquieto, travieso,
y algunos lo han definido como incontrolado e incontrolable, ¿verdad? Inconstante. Niño problema y sobre todo considerado precisamente el incomprendido, ¿verdad? Aquel que a veces requiere de atención, pero aun cuando se le hayan dado muchas oportunidades, nomás su poca perseverancia, su inconstancia, pues lo hace fracasar. Y creo que parte de esto fueron los primeros años de San Felipe de Jesús. Digo esto porque había entrado al colegio de San Pedro y San Pablo en la ciudad, del cual se le pidió pues alejarse un poquito, ¿verdad? Y no por falta grave que él hubiese cometido, sino precisamente porque era fácil o dado a crearse problemas o crear problemas. Entonces, pues no faltó por ahí quien le pidió mejor pues alejarse un poquito del colegio, causando así un poco de deshonra en la familia. O sea, lo expulsaron de la escuela. Y de la única escuela que existía para colmo de males. Entonces, pues lejos pues de alejarse de todo el mundo, ¿verdad? Pues su padre, ¿verdad? Confiando en él y sobre todo también externándole una segunda oportunidad, lo envía con los franciscanos en Puebla de Santa Bárbara, y allí pues dicen, algunos biógrafos comparten que más allá de incluso de poderse acoplar a la vida franciscana, para la cual no tenía problema, repito, era la inconstancia, era su poca perseverancia la que un día pues lo hace colgar los hábitos, dejarlos sobre la cama y saltarse la barda del convento para regresar a su casa de Puebla a la Ciudad de México, tocando el dintel de la puerta pues con la alegría y la sorpresa de haber regresado, causando así también pues algunas consecuencias de tristeza y de inquietud en sus padres, en su familia, que no lo esperaban, ¿verdad?, de esta manera sorpresiva. Entonces, segunda ocasión en la que él pues prueba suerte en el mundo, ¿verdad? Prueba suerte en el mundo, en este espíritu inquieto, en este espíritu fogoso y tenaz, y al mismo tiempo también es ahí cuando pues se da la oportunidad de trabajar la plata, ¿verdad? Estábamos comentando que es en la calle de Plateros de la Ciudad de México, ahora Francisco y Madero, donde Felipe empieza a trabajar, a ganarse la vida, no necesariamente porque fuera o requiriera de economía, ya que su familia ya se había asentado bien aquí en el virreinato, y sin embargo, pues él decide trabajar. Y es precisamente ese gremio de plateros los que años más tarde lo adoptarán como santo patrono y lo tomarán precisamente como referencia de orgullo y de alegría de decir, él trabajó con nosotros, él estuvo con nosotros, él era uno de nosotros, y desde entonces es también invocado como el santo patrón de los joyeros, de los que labran la plata, y no obstante, años después, también bajo el patrocinio de San Felipe de Jesús, se acoge a la Ciudad de México, a la muy noble y leal Ciudad de México, a la Arquidiócesis Primada de México, a la Juventud en México, ¿verdad? Y recientemente, ¿por qué no? Lo digo jocosamente y sin que se malinterprete, por ahí, santo patrón de algunos niños y niñas que pues no estudian del todo y no trabajan del todo, porque San Felipe de Jesús fue uno de esos. Santo patrono de los niños problema. De los niños niño problema. Uh-huh. Oye, ¿cuántas veces habrá caminado por la calle de Plateros y cuántas no se habrá metido a la profesa? Así es, simplemente es interesante el dato porque él hace la primera comunión en el templo de San Agustín, ahí sobre la calle de Isabel la Católica, que ahora es biblioteca de la Ciudad de México. Sí. Me decías precisamente sobre la higuera, y a este respecto quisiera compartirte. Es tradición de algunos que la gran mayoría de higueras que tenemos en la ciudad se deben o provienen de la higuera milagrosa de San Felipe de Jesús. Aquella higuera reseca que existía en el patio de su casa, a la cual incluso él ascendía para jugar, para treparse, y desde ahí, ¿por qué no elucubrar algunas de sus travesuras? Desde la cual la nana, que lo amaba tanto y le decía, bájate de ahí que te vas a matar. Y sin embargo, Dios hace, y me gustaría compartirlo de esta manera, hace un regalo especial a México, o un segundo regalo. Dios hace un regalo a México en el Tepeyac, a través de la Virgen, en la advocación de Guadalupe, quien a través de las rosas milagrosas del invierno, ¿verdad?, y de su imagen portentosa, nos deja un regalo, ¿verdad? Y México, y Dios le hace un segundo regalo a México años después, para que en la misma higuera reseca de la casa de San Felipe, en la misma higuera en la que él se trepaba de niño, reverdezca cuando él sea verdaderamente proclamado santo, cuando se abran para él las puertas de la eternidad,
Y entonces la nana a la que tantos dolores de cabeza le causó pueda gritar a todos aquellos transeúntes, Felipillo Santo, porque así lo había expresado de una manera incluso burlona, ¿por qué no? Era la mamá de San Felipe de Jesús, la que confiaba en él, la que con esta intuición maternal decía, déjenlo a Felipillo porque algún día será santo. Y la nana entonces quisiera imaginarme la escena con esta jocosidad de decir, de aquí a que este niño sea santo, primero la higuera va a reverdecer. Sí. ¿Y cuál es la sorpresa cuando el 5 de febrero del 1597, un buen día la nana va saliendo al patio y, oh sorpresa, la higuera milagrosa ha reverdecido? Entonces, digo yo, son aquellos regalos de Dios que hace a México a través de María Santísima de Guadalupe y a través de la higuera milagrosa de San Felipe de Jesús. Santa María Santísima de Guadalupe, la primera dama de México. La primera dama de México y bandera del México independiente. Esta expresión me la obsequió Víctor Manuel, llamarle a la Virgen de Guadalupe la primera dama de México. ¿Quién se ofende? A ver, ¿quién quiere levantar la mano y decir, no es ella, soy yo? Hacer el ridículo, ¿no? Gloria a ella. Sí. La primera dama de México. Así que tú ves dos regalos celestiales para México. La visita de la Virgen Celestial, de la Madre de Dios, y la vida de San Felipe de Jesús. Así es, y a esta par podríamos hacer incluso todavía otra analogía, precisamente porque es en el Tepeyac, precisamente donde Dios hace este regalo a México, en la portentosa imagen de Nuestra Señora, pero también allá en el Nagasaki, en Japón, en el Tateyama, ¿verdad? Hasta suena fonéticamente, ¿verdad? En aquella colina, también como la colina del Tepeyac, ¿verdad? Nos regala un santo, San Felipe de Jesús. Entonces, es interesante esta analogía, y digo interesante precisamente porque en ambas colinas, en dos colinas, Dios hace un regalo. En este caso, digo, en el Tepeyac, del cielo a México, y en el Tateyama, de México al cielo, otorgarle su primer santo. Y mira, nuestro Señor Jesucristo muere crucificado en una colina, bueno, un peñasco, ¿no? Y ahí se derrama su sangre redentora. ¿Y qué tiene que ir a hacer sangre mexicana a derramarse en Japón? Era la oportunidad de su vida. ¿No fue como el fermento de la fe en Japón la muerte de San Felipe? ¿Tú qué sabes de ello? Fíjate, ya lo decía Tertuliano por ahí, sangre de mártires, fermento de nuevos cristianos. Y oportunidades en la vida son únicas. Dios le había mandado a Felipe regresar a México para ordenarse de misa, diría una frase por ahí, y sin embargo trájole Dios al Japón para ordenarse de mártir. Porque es verdad que Felipe de Jesús, después de haber profesado, vendría a su patria, México, para poderse ordenar de sacerdote al no existir un obispo en Manila, donde él se encontraba estudiando. Sin embargo, la travesía del barco pues, llevó otro destino para que naufragara a las costas pues, de Japón. Y es interesante porque pues, San Felipe de Jesús llega a las costas del Japón no en plan misionero, no en plan evangelizador, sino en plan de náufrago. Sin embargo, pues resulta que ya se encontraban por ahí algunos franciscanos que habían llegado años antes para habitar y evangelizar la isla, cuando pues se da esta también, pues, ¿por qué no persecución, verdad, del emperador Taiko-sama, ¿verdad? Que aunque respetaba a los cristianos, ¿verdad? Y pues los tenía pues allí, ¿verdad? Pero sí les prohibía enérgicamente predicar. Entonces, pues oh sorpresa que ya muchos cristianos, digo sin que se malinterprete, eran descarados ya en sus pláticas, en sus prédicas, en sus reuniones, que pues el fervor y el cristianismo comenzaba a crecer en el Japón. San Felipe de Jesús yo creo que encuentra ahí la oportunidad de su vida cuando, so pretexto de ir a buscar ayuda con los franciscanos, pues para que reparar el barco y regresar, pues estas ansias, esta fogosidad de querer conocer más allá. Ya había conocido San Felipe de Jesús, pues Filipinas, y así había embarcado a Manila, y este espíritu de querer conocer ahora el Japón lo hace internarse en esta ciudad para que al encontrarse con los franciscanos, ¿verdad?, coincida que en esa misma casa, cuando ellos van a ser tomados presos, pues coincida que él también se lo lleven preso. Pero es curioso porque es el mismo Padre Superior, el Padre Pedro Bautista, quien afirma cuando lo están tomando preso, a él no. Porque él llegó aquí bajo situación de naufragio, él no viene en plan de evangelizar, es más, ni la lengua sabe. Es más, él es víctima de un tifón
Sin que embargo, aquí en Japón abundan. Sin embargo, es interesante la respuesta que podríamos intuir de San Felipe de Jesús, porque aun cuando algunas personas que viajaban con él en el navío, por cierto, llamado San Felipe, ¿verdad?, propiedad de un tal Matías, amigo de su padre, que tenía o pretendía regresarlo a México, encuentra aquí Felipe pues la oportunidad pues para conquistar la inmortalidad, pero al mismo tiempo también pues para no irse, no huir vagamente o incluso de una manera triste del Japón, de una manera incluso cobarde, diría yo, sino la oportunidad para poder conquistar el cielo. Y cuando casi empuña la palma del martirio, pareciera que casi se lo arrebatan. Y digo se lo arrebatan porque es interesante también cuando por ahí alguien comenta que eran o habían preparadas 24 cruces. Y ya iba, comentan algunos testigos, Felipe pues con la inquietud de, ay, capaz que no me toca. Ya tengo yo aquí la palma del martirio sostenida cuando casi me lo arrebatan. Sin embargo, precisamente al ir acercándose al lugar del martirio, a esta colina, pues se dan cuenta que sí hay un número de cruces para cada uno de ellos, y San Felipe de Jesús se les escapa a estos guardias, a estos soldados, para abrazarse al leño, al madero. Ándale, qué testimonio. Me falta un eslabón en tu historia, porque nos lo sacaste del convento franciscano de Puebla, regresando a su casa, tocando la puerta, ya llegué. Entonces, allí, ¿qué pasó? Porque después vuelve a ser fraile franciscano y muere con franciscanos, vistiendo él el hábito de San Francisco. Ahí nos falta un eslabón. Yo Claro tengo que que sí. hacer una pausa. Regreso y también te tengo que preguntar, ¿qué tan cierto es eso de que le cortaron una oreja a cada uno y la nariz, o solamente fue una parte, ¿no? La nariz no, solamente la oreja, y tal vez no completa, sino que era como marcarlos, ¿no? El lóbulo inferior de la oreja. Ah, bueno, volvemos con esto después de una pausa, con más de nuestro San Felipe de Jesús. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Ya estamos de regreso en este día en el que estamos recordando la memoria litúrgica, celebrando la memoria litúrgica al recordar a San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano canonizado. Y estoy conversando con Víctor Manuel Quintanar, laico, liturgista, con un diplomado en mística, espiritualidad y desarrollo humano por el CEVAC, el Centro de Estudios de los Valores Humanos de los Carmelitas, y también asesor en el Museo del Padre Pro, aledaño a la Iglesia de la Sagrada Familia en la colonia en Roma de la Ciudad de México, de la que muy ilustre y noble Ciudad de México. Víctor Manuel, ¿es cierto esto de que les cortaron una oreja y que les cortaron la nariz a San Felipe y al grupo de los mártires? Sí, es correcto, y al ¿Verdad? mismo tiempo también habría que señalar que el emperador Taiko-sama en su imperio tenía una costumbre también muy particular. Y esto consistía en que al crecer el número de cristianos, utilizaron una técnica pues para caerles, diríamos ahora en el lenguaje coloquial, con las manos en la masa a aquellos que verdaderamente profesaran la fe cristiana. Esto se conocía como fumo, que en japonés viene a ser traducido como imagen, pisar una imagen. Y esto significaba en que elaboraban algunas placas metálicas de cobre o de algún otro material con algún relieve de alguna imagen cristiana. Ellos las colocaban en el piso y se conservan actualmente en el Museo de los Mártires en Nagasaki para hacer pasar allí a todos aquellos sospechosos de la fe cristiana. Si la persona que atravesaba pisando estas losas, estas placas, pues no era cristiana, tranquilamente podría pasar, caminar, pisar estas imágenes. Sin embargo, cuando se tenía la sospecha de que podría ser cristiana, pues obviamente que la persona no las iba a pisar, se iba a arrodillar, las iba a venerar, las iba a besar, y oh sorpresa, porque directo pues al matadero, ¿verdad? Entonces eso era incluso una de las técnicas, ¿verdad?, para poder identificar a los cristianos. Esa es una, y sin embargo cuando son tomados presos, es cierto
que les cortan, pues para marcarlos, el lóbulo inferior de la oreja izquierda. No y la nariz. Sí, el lóbulo inferior de la oreja y la nariz. Una tasajeada, podríamos decir. Y los hicieron marchar descalzos una gran distancia de varios kilómetros, Así de es, varios 900 días, kilómetros aproximadamente, precisamente porque la intención del emperador... Fue un Vía Crucis. Así es, totalmente, y se conserva en Nagasaki precisamente este camino de la Cruz de los Mártires con algunos señalamientos para indicar el camino de los mártires. Es interesante porque, curiosamente, el emperador pretendía darles muerte en una de las regiones que había crecido en aumento de cristianos. Esto para amedrentar pues, a los misioneros, a los cristianos y pues de alguna otra manera enviar una advertencia. Pero dicen, en mi pueblo salió el tiro por la culata porque aun cuando se lleva a cabo sí, claro, ese martirio en esa colina, al contrario, pues empieza a efervecer toda esta devoción a los mártires, que ya eran reconocidos como mártires, y al mismo tiempo también la intención del emperador era que estos cadáveres, los cuerpos de estos mártires, pues se quedaran ahí a la podredumbre del clima, del tiempo, de los cuervos, de los pájaros, pues para que pues de alguna otra manera se empezaran a descomponer y hacer de alguna manera más tenebrosa, más horripilante esta muerte a todo aquel que profese la fe cristiana. Pero sorpresa, que Dios permite que de alguna u otra manera se conserven incorruptos los cuerpos de estos santos, de estos mártires, y pues con mayor razón, por eso me atreví a decirlo, ¿verdad? Sin que se malinterprete la frase, el tiro por la culata, porque pretendiendo crear algo horripilante, al contrario, la gente venera en ellos ahora reliquias de aquellos que han muerto por amor a la fe. Llevaban un mes colgando de esas cruces y estaban como Intactos. Vivos, Así como es. si estuvieran vivos. La gente veía ese prodigio y decía, son cristianos, pues yo me quiero hacer cristiano, ¿no? Así es. O sea, esto es un prodigio celestial. Así es. Y pues empieza por ahí la cacería de las reliquias, ¿no? Que se empieza a dar de alguna otra manera porque son santos los que han muerto allí y de alguna otra manera pues anima en la fe, en el caminar cristiano de aquella comunidad. Murieron junto con él ya algunos japoneses cristianos, ¿verdad? Así es. Uno de nombre Pablo Miki. Pablo Miki y algunos compañeros. Y en esta lista, en este grupo de santos al que pertenece, o al que se ha unido, mejor dicho, San Felipe de Jesús, nuestro personaje de hoy, pertenecen también pues estos santos, Pablo Miki, pero algunos franciscanos, algunos jesuitas, algunos laicos. Por ahí es interesante la figura de un niño de 14 años al que le ofrecen glorias, al que le ofrecen títulos y honores, pero él responde, pero no me vas a dar el cielo. Entonces, de alguna otra manera estamos hablando también de la tenacidad. Japoneses, niño. Así es. De los cristianos evangelizados ya ahí y que sin ningún temor deciden ofrendar su vida ahí en Nagasaki. Pero no me vas a dar el cielo. Así es. Mira qué niño. Y es interesante porque en Civitavecchia, Italia, hay una iglesia decorada con algunos frescos en donde se pintó esta imagen de este niño, San Luis, en el cual pues lo están tomando preso y con el dedo está señalando hacia el cielo, haciendo alusión a que a pesar de los honores, a pesar de los títulos y de las glorias, es lo único que tú no me puedes dar. El cielo. El cielo. Entonces, nos pusiste a San Felipe de Jesús, que lo expulsan del colegio de San Pedro y San Pablo. Lo mandan con los franciscanos a Puebla, de Los Ángeles. Él se salta la barda, regresa a su casa, ya estoy aquí, a ver ahora qué hacen conmigo. El papá lo manda a Filipinas, ¿no? Así es. A trabajar en su propia empresa de él. Así es. ¿Y cómo es que de pronto otra vez es franciscano? Juega ahí un proceso interesante de la conversión. A este propósito podría yo decir o compartir, ser santo yo creo que es la mejor inversión y un trabajo de la mejor orfebrería, porque bien valió la pena precisamente haber reflexionado el tiempo perdido, las amistades perdidas, la mala vida, la vida fogosa y lo inquieto, para echarse un salto precisamente y decir, ¿verdaderamente vale la pena gastar mi vida en esto? Había llegado precisamente a Filipinas con el deseo de convertirse en agente de compras de su padre, don Alonso, y es precisamente ahí, radicando ya en Manila, donde se replantea algunos aspectos de su vida para regresar a la vida religiosa.
Es ahí en este lugar en donde él, deseoso de esta búsqueda interior, en esta búsqueda de paz, en encontrar aquella plenitud de la cual él se encuentra vacío, en donde toca las puertas de este convento para ser readmitido, en donde le abren las puertas, lo acogen con alegría y puede concluir sus estudios para el sacerdocio. Entonces ingresa al convento de los franciscanos en la ciudad de Manila. Así es. Y nos mandó las rejas del coro de catedral, ¿no? Así es, años más tarde. Porque esas rejas son de Manila, Así es, ¿no? y probablemente, ¿por qué no? Su padre las pudo haber embarcado, ya que tenía varios barcos, varias personas que trabajaban para él y que de alguna otra manera exportaban algunas mercancías, telas y algunos otros souvenirs que venían pues de otra parte de la China. Víctor Manuel, ¿qué nos dice hoy San Felipe de Jesús al cabo de pues ya casi 500 años, ¿no? Así es. 426 años de su glorioso martirio en Nagasaki. A 426 años, ¿qué nos dice San Felipe de Jesús? Serían dos cosas, yo creo, la que hoy San Felipe de Jesús tiene muchísimo más que decirnos, pero en concreto dos las que nos podría compartir. Y esto es, en primer lugar, que los santos no nacen o no se dan en una madera de algún bosque del cielo. Los santos se labran, se forjan, pues como cada uno de nosotros, con debilidades, con fragilidades, y son hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros. Y su vida inquieta nos recuerda también esta búsqueda y este deseo de querer encontrar a Dios, de que nunca es tiempo perdido para encontrarle a Él, pero sobre todo también para que a partir de tu contexto, a partir de tu vida, a partir de tu condición, puedas encontrar y caminar hacia la santidad. En primer lugar, la llamada a la santidad. Y en segundo lugar, sería pues para los padres de familia, para todos aquellos padres que tienen algún hijo, diríamos, problema, inquieto, travieso, ¿verdad? A no perder la esperanza y la confianza en sus hijos, porque precisamente nuestro primer santo era un joven inquieto y rebelde, y, ¿por qué no?, animar a nuestros hijos a la santidad. Y más aún, y al celebrar pues este aniversario bendito, pues ¿por qué no recordar a este gran atleta de Cristo, a un patrimonio nacional y al mismo tiempo también a alguien que nos recuerda que vale la pena también pues conquistar el cielo y perderlo todo, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por lo que ama? Entonces tengo esperanza. Así es, tenemos esperanza, ya somos dos. Ya somos muchos con nuestro amable público. Muchas gracias, querido Roberto, amigo. gracias a ti. Gracias, Víctor Manuel. Dios te pague. Y no dejo de admirar y de alegrarme por tu sabiduría y tu elocuencia. Muchas gracias, Roberto. Sí, como decía Santa Teresa, una cosa es saber y otra cosa es saber que lo sabes y otra cosa es saberlo decir, ¿no? Tiene las tres. Gracias, amigo. Gracias a ti, Roberto. De manera muy sabia y muy piadosa también Víctor Manuel nos ha presentado la figura de San Felipe de Jesús. No podemos verlo en la distancia y decir, aquel mexicano, qué buen testimonio dio de nuestra fe. Nosotros también estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Algunos mediante el martirio, otros de otra manera. Seguir a Jesús no es fácil. Él lo dijo, quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz, como lo hizo San Felipe de Jesús, y que me siga. O sea, no podemos seguir a Jesús nada más desde lejitos. Y por eso le entrego este breve editorial tomado pues del Evangelio de San Marcos, que son las condiciones para seguir a Jesús. Luego de presentarles a sus discípulos el primer anuncio de su pasión, el Señor les dio a conocer dos actitudes que habría de tener todo seguidor suyo. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Para seguir a Cristo se requiere de un esfuerzo que comienza por el deseo de ser como Él, pues Jesús es el modelo a imitar porque Él es el hombre perfecto, en tanto que nosotros somos imperfectos, y que continúa en poner atención ya no en lo propio sino en lo suyo, para abandonar las propuestas nuestras que se contrapongan a su doctrina, negarse a sí mismo para no negar a Dios. Con respecto a tomar la cruz, al inmolarse Jesús convirtió su sufrimiento en alegría y su muerte en vida,
Transformó la cruz en entrega de amor infinito, pues nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y fijó una norma que ha de asumirse en las ocasiones de sufrimiento que suelen rechazarse por dolorosas, para que al ser aceptadas puedan transformarse en realidades gozosas. Nadie está exento del sufrimiento, pero se sufre más cuando el sufrimiento se rechaza y se sufre menos cuando se acepta. La cruz, en imitación de Cristo, no debe ser rechazada, pues es oportunidad de transformar el dolor en alegría. Tomar la cruz consiste en aceptar las tribulaciones para convertirlas en ocasiones de amar mucho. No es posible seguir a Cristo si no se asumen las cruces cotidianas, si se evita dar testimonio de amor en las oportunidades de amar a los demás. Pero también ustedes darán testimonio porque están conmigo desde el principio. Las cruces se presentan para aceptarlas con alegría, porque son oportunidades de entregarse a uno mismo y de amar hasta el extremo. Nos asimos con fuerza a la vida porque sin la vida dejamos de existir, pero Jesús enseña que la vida, más que en estar, consiste en ser, y para lograr ser, propuso este modelo de amor muriendo él mismo por los suyos. Nadie puede hacer nada por rescatar su vida de la muerte eterna, porque nadie es su propio Salvador. Rescatar la vida de la muerte eterna sin Cristo es imposible, y vivir la vida al margen del Salvador tiene por consecuencia perder la vida. En cambio, quien une su vida a la de Cristo y la toma como modelo, la salvará. La plenitud de la criatura no se encuentra en lo creado, sino en el Creador. El mundo es temporal, el Creador es eterno. El mundo no es despreciable, es hermoso, pero más hermoso es quien hizo el mundo. No cambiemos al Creador del mundo por el mundo, ni cambiemos al Autor de la vida por la vida misma, pues lo único que puede ofrecérsele a Dios a cambio de la vida es la propia vida. Luego, por primera ocasión en el Evangelio de Marcos, el Señor pronunció palabras escatológicas con las que anunció su retorno al mundo, en la que será su segunda venida. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y así enseñó que hacer su voluntad es condición para alcanzar la vida eterna, pues no bastaba con reconocerlo como el Mesías si no estaban dispuestos a reconocerlo también en el significado de su pasión y de su muerte. A la generación de su tiempo, Jesús la llamó adúltera y pecadora, como nuestra generación también lo es, una generación que peca con plena conciencia del pecado y de sus consecuencias, y que se avergüenza de Cristo más que la de su tiempo, pues hoy se desprecia su obra redentora, se le difama y se niega su resurrección. El Señor, en cambio, se alegra por quienes lo escuchan, lo aman y hacen su voluntad, pero se avergüenza por quienes lo niegan. En la doctrina de Cristo, despreciar al prójimo equivale a despreciarlo también a Él, a avergonzarse de sus palabras, pues todo acto de amor hacia los demás se traduce en una expresión de amor a Dios. Ahí tiene usted las condiciones para seguir a Jesús. Hay que seguirlo. No es fácil, no es fácil. Si fuera fácil, el cielo estaría lleno. Nos vamos. Muchas gracias, queridos amigos. He tenido varios comunicados de personas amables que me están preguntando sobre ese viaje, esa peregrinación que voy a hacer, llevando a varios peregrinos a Turquía, a la isla de Malta, al sur de Italia, a Roma, a tener la audiencia con el Papa y visitar de estos lugares santos y lugares fascinantes. Entonces, con mucho gusto le daré los teléfonos. 55 50 45 72 19. Lo digo una vez más. 55 50 45 72 19. Este viaje es del 10 al 31 de marzo. 3 semanas. Todo incluido. Una vez más, 55 50 45 72 19. Le doy otro número. 55 37 49 06 46. Una vez más, 55 37 49 06 46. A ver si me permite tener el gusto de conocerle personalmente y mostrarle Malta, Roma, todo el sur de Italia y Turquía.
que Dios nos lo permita. Gracias, eso es todo por ahora. Como siempre, un gusto estar con usted a través de la radio. Nos ha acompañado en los controles operativos Miguel Ángel Mejía y un servidor. Como siempre, le abrazo de todo corazón y le deseo que Dios le guarde. Gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIF y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.